de esta Junta Anual. Ella es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, área de China, especialista en política exterior de la historia de China, Hong Kong y Taiwán, problemas de medio ambiente en China. Tiene muchas obras publicadas, entre las cuales está la posición de China frente al conflicto sirio, en Gilberto Conde, coordinador, Siria en el torbellino, insurrección, guerras y geopolítica, publicado en el Colegio de México. Problemas de contaminación y respuesta del Estado chino y organizaciones sociales, en la revista Sociedad de Ambiente de Campeche, el Colegio de la Frontera Sur, muchas más, y queremos resaltar que en 2016 obtuvo el reconocimiento para fortalecer el área de Asia-Pacífico de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, pues muchas gracias también por acompañarnos, doctora. No, al contrario, gracias por la invitación. Y le dejamos el micrófono. Muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente me siento muy halagada de estar en este evento organizado por el doctor Mubarak. Y bueno, en esta ocasión mi conferencia se va a referir a esa presencia tan importante que tenemos hoy en día de China en el continente americano y en África. En el caso de América Latina, vamos a empezar por América Latina. En el caso de América Latina, esta relación no es nueva. Esta relación se ha dado prácticamente desde que se estableció la República Popular China. Pero tenía connotaciones diferentes, dependiendo precisamente de esa coyuntura que se estaba viviendo. Es en el periodo en el que la República Popular China prácticamente va a estar aislada, se va a unir al bloque socialista de la Unión Soviética, y las relaciones que va a mantener con América Latina van a ser primordialmente informales. Es en ese tiempo en donde China está discutiendo la necesidad de llevar a cabo una guerra revolucionaria para transformar los regímenes en otros países. Y también ahí vamos a ver cómo influye el conflicto que se da. ¿Sí? ¿Y este ya no? El conflicto que se da entre la Unión Soviética y China, ¿no se oye? ¿Aquí se oye? Tampoco. No está prendido. ¿No? Ya. El conflicto que se da entre la Unión Soviética y China en la década de los 60, sobre todo. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en la década de los 70, cuando se da este cambio de coyuntura, en donde se da el acercamiento entre China y Estados Unidos, de 70 a 78, muchos de los países de América Latina, de los países africanos que recientemente han tenido ya su proceso de independencia, empiezan a reconocer a China, a la República Popular China, y a establecer relaciones diplomáticas con ella. Después viene este periodo de 1978 a 92, en donde se va a dar toda esta ampliación de las relaciones bilaterales, sobre todo a raíz de toda esta reforma económica que se pone en práctica en China a partir de 1978. Este periodo va a ser muy importante
porque va a ser un periodo de ajuste. China empieza a proyectar su imagen en los organismos internacionales, empieza a entrar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y en ocasiones, bueno, sí va a tener algunos problemas con países latinoamericanos porque, bueno, en esas instituciones China empieza a tener fondos que en un momento dado podían ser para estos países. Pero de 93 a 2000 es cuando nosotros vamos a ver el inicio de este marco de cooperación. Y esto otra vez tiene que ver con el avance de la reforma económica en China, de cómo en los 90s China lleva a cabo toda esta reforma macroeconómica, toda esta reforma en sus ministerios, sobre todo el Ministerio de Comercio, que va haciendo que China tenga una mayor proyección hacia afuera. Es una China que se está dando cuenta de que su situación a nivel internacional está cambiando. Y por tanto, pues tiene que dejar esa política exterior de bajo perfil que había seguido con Deng Xiaoping y empezar a pensar cómo puede ir elaborando una nueva teoría que vaya acorde con la nueva realidad y crecimiento económico de China. Pero el año 2000 va a ser clave. ¿Por qué? Porque es cuando se empieza a elaborar esta nueva teoría de cómo China tiene que percibirse en el escenario internacional, de cómo China está teniendo una mayor participación en la economía global. Es cuando esas empresas estatales reestructuradas empiezan a salir y empiezan a invertir en diferentes lugares, en América Latina, en África, en el Medio Oriente. Y es cuando realmente se están proponiendo tener un lugar especial en las economías de todos estos países. Es entonces cuando vemos que se desarrolla más esta relación en el ámbito económico. Durante este periodo, lo que vamos a ver es que las relaciones entre los países de América Latina y la República Popular China se va a ir ajustando. ¿Por qué digo que se va a ir ajustando? Porque en un principio los países de América Latina están viendo cómo, debido a este crecimiento de la economía china, a esta tendencia hacia la exportación de sus productos, muchas veces sus mercados están invadidos por productos chinos que le están siendo competencia a sus propios productos. Entonces ahí vamos a ver una serie de desavenencias entre varios países de América Latina y la República Popular China. Pero uno de los países que va a empezar a reestructurar esa relación con China, a tratar de que ese vínculo comercial se haga más profundo, pero sobre todo que también implique una ventaja para la economía de Chile. Y por eso vamos a ver que en 2005 se firma este tratado de libre comercio entre China y Chile, que va a ser muy ventajoso para los dos lados. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí, el 92% de los productos chilenos van a entrar a China sin tarifa de importación. 50% de los productos chinos entran a Chile sin tarifa de importación. Y claro que hay algunos rubros que se excluyen, ¿no? Precisamente porque son conflictivos en la relación, como textiles, productos metálicos, trigo, harina de trigo y azúcar. Después, en 2008, se firma este pacto suplementario sobre apertura del comercio de servicios. Y hasta la fecha, como decía yo antes, este tratado de libre comercio entre China y Chile ha sido muy beneficioso para las dos partes. Como decíamos antes, este siglo XXI ha visto un crecimiento muy importante en la relación China-América Latina. Y esta
relación se ha ido a varios niveles. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el gobierno de la República Popular China ha puesto un interés especial en desarrollar las relaciones con los países de América Latina. En segundo lugar, porque los países de América Latina se han percatado de la importancia que ha ido adquiriendo en el ámbito económico internacional la República Popular China. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que China va a empezar a formular una política que le permita tener ese acercamiento que necesita con los países de América Latina, que finalmente pues sea un marco para que ahí se puedan discutir los problemas que hay de manera bilateral y después multilateral con los países de América Latina, y que permita también resolver pues todas esas cosas que se van dando a lo largo de esta relación. Por eso uno de los puntos que más van a enfatizar va a ser precisamente el que se den las discusiones a un nivel muy alto, a nivel de presidentes, a nivel de ministros. Y en este sentido, la República Popular China, bueno, ha puesto énfasis en que sus presidentes, el secretario general, también lo mismo del Partido Comunista Chino, realice visitas a estos países. Por eso vamos a ver cómo tanto el presidente Jiang Zemin como el presidente Hu Jintao y el actual presidente de China, Xi Jinping, han hecho varias visitas de Estado al continente. Simplemente, en ese año de 2014, a 2 años del que el presidente Xi Jinping toma el poder en China, pues hace esta visita tan importante a Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, participa en la reunión de los BRICS, que este es un grupo muy importante para China, y como ustedes bien saben, en este grupo, bueno, está Brasil, está Rusia, está India, ¿no? Está China y está Sudáfrica. Entonces, ese es un vínculo también importante que tiene China con este país de América Latina, ¿no? Con Brasil. Y en esta ocasión se realiza la reunión en ese país, en Brasil, y ahí el presidente Xi Jinping va a tomar esa oportunidad para empezar a tener estas reuniones bilaterales y multilaterales que van a ser muy importantes precisamente para ir forjando e ir profundizando la relación. Ya se fue. Pero la relación de China con América Latina, como decía yo al principio, no se ha dado solamente en el plano bilateral. China empieza a entender que tiene que negociar también en el plano multilateral. Y este organismo de cooperación de los países de América Latina, el CELAC, va a ser el foro que China va a utilizar para tener esta relación multilateral en América Latina. En este año de 2015 es cuando se lleva a cabo el primer foro China-CELAC en la ciudad de Beijing, y ahí vamos a ver cómo se empieza a formular esta política de China hacia América Latina con el Plan de Cooperación China-CELAC 2015-2019. ¿Por qué digo que es importante? Porque ahí es donde vamos a ver cómo se plasman todas estas ideas del presidente Xi Jinping en relación a cómo se puede ir avanzando en la relación de cooperación con los países de América Latina. Y uno de los puntos que más se va a enfatizar precisamente es el relativo a la mayor inversión de China en América Latina.
no solamente desarrollar más las relaciones comerciales, sino resolver los problemas que se han dado en esas relaciones comerciales. Además, China está tratando de que se conozca más sobre China en los países de América Latina, que haya una relación no solamente a nivel de funcionarios, sino también a nivel de estudiantes, de académicos, ¿no?, que se vayan a estudiar a China, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que se vayan a estudiar a China, que conozcan la lengua, que conozcan el país, para que después ellos mismos puedan regresar a sus países y orientar a los empresarios, sobre todo, de cómo pueden hacer negocios con China, de que entiendan cuál es la cultura para hacer negocios de los chinos. Esto es muy importante. Y vamos a ver cómo empieza a crecer el número de becas que se dan a estudiantes latinoamericanos y todas estas oportunidades de entrenamiento que pueden tener en China, porque también después se les dan becas para que estudien licenciaturas, maestrías, doctorados en China. En el segundo foro de China-CELAC, que se celebró precisamente en este año, en el mes de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, ahí es cuando se empieza a discutir cómo pueden los países de América Latina entrar en este megaproyecto que tiene China, llamado una franja y una ruta. Ahí en ese segundo foro China-CELAC es cuando el presidente Xi Jinping va a declarar que América Latina pues es la extensión natural de la nueva ruta marítima de la seda. ¿Por qué? Porque la franja y la ruta en un principio no estaba contemplando a los países de América Latina. A países de África sí, pero de América Latina no. Entonces es en este foro en donde se empieza a discutir la posibilidad de que países de América Latina entren dentro de esta dinámica de este megaproyecto, ¿no?, y puedan también recibir en un momento dado los beneficios que ofrece, ¿no?, este megaproyecto. Entonces, dentro de todo este contexto, lo que vamos a ver es cómo los líderes de la República Popular China cada vez más van a estar interesados en profundizar esta relación con los países de América Latina. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué tanto interés? Con esta proyección que tiene China hacia el exterior, con este crecimiento de su economía, China necesita recursos naturales. Necesita recursos naturales que sobre todo los países de América del Sur los tienen. Entonces, para ella es muy importante fortalecer esa relación, llevar a cabo acuerdos para que pueda tener esos recursos naturales. Por eso, vamos a ver cómo también el primer ministro Li Keqiang en 2015 visita varios países de América Latina. Lo mismo después el presidente Xi Jinping en el año de 2016. Y como decíamos antes, este propósito, el propósito que tienen es el de incrementar el comercio y la inversión, sobre todo en infraestructura en la región latinoamericana. ¿Esto qué es lo que nos está mostrando? Que China tiene una estrategia hacia América Latina. China sabe perfectamente qué es lo que está buscando en los países de América Latina. Y como decíamos antes, uno de los puntos más importantes es ese, el obtener materias primas, el poder tener el acceso a las minas que existen en América Latina. Y por eso los proyectos de infraestructura van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar, como vemos aquí, el transporte de estos productos a las áreas costeras, conectar a las minas del interior
con los puertos y así poder transportar, ¿no?, todas estas materias primas hacia China. Ahora, como ustedes saben, a partir de 2012 se empieza a discutir en China el cambio de modelo económico que está basado en el consumo interno, ¿no?, en el desarrollo de los servicios. Y por eso, ahorita vamos a ver las gráficas, en ese año de 2012 y los que siguen empieza a bajar un poco, ¿no?, el intercambio comercial con los países de América Latina. Es un periodo de ajuste en donde tanto los países latinoamericanos como China pues tienen que buscar otra vez un punto de equilibrio. Y en un principio sí va a afectar este cambio de modelo económico a países como Brasil, por ejemplo, a países como Chile, como Argentina, que le exportan materias primas a China y que sí va a tener repercusiones importantes en su economía, sobre todo en Brasil, en la baja del intercambio comercial con con China, perdón. Ahora, China, y esto es bien importante, China tiene su esquema, el esquema en donde ella pone sus prioridades respecto a la relación tanto con América Latina como con África. Entonces, en ese esquema están bien marcados cuáles son los objetivos que persigue con esa relación. En este siglo XXI y sobre todo en los últimos años, China considera a América Latina como un socio global en los asuntos de importancia global. En la reforma del sistema internacional actual y en el desarrollo de la economía mundial. ¿Qué quiere decir esto? China, desde hace varios años, está pugnando por la reforma de los organismos económicos internacionales. ¿Por qué? Porque ya no están reflejando esos organismos, sobre todo la importancia que tienen los países en esos organismos, ya no está reflejando todos estos cambios que se han dado en los últimos años y sobre todo el nuevo papel que tiene China. Y ahí, en esta lucha por lograr equidad en esos organismos, pues China va a tener aliados muy importantes en América Latina, que van a apoyar sus posiciones en esos organismos. Brasil, nuevamente, es el que más apoya las posiciones de China. Y lo mismo, cuando China está hablando de un nuevo orden económico internacional, de un nuevo orden político internacional, pues ahí también cuando hace oír su voz en la Organización de Naciones Unidas, los países de Latinoamérica y los países africanos apoyan mucho las posiciones que tiene China en ese sentido, ¿no? Porque ellos piensan que ya no puede seguir este tipo de cosas en donde países europeos, Estados Unidos, ¿no?, siguen teniendo los puestos más altos en las organizaciones internacionales y que no se toma en cuenta a los nuevos actores globales, ¿no?, en este caso también China. Entonces, esta posición de China, de buscar un nuevo orden económico internacional, de ir buscando también un nuevo orden político internacional, China habla de la democratización de las relaciones internacionales. Entonces, este tipo de posiciones son los que hacen que finalmente estos países latinoamericanos y africanos apoyen las posiciones de China. Ahora, ¿cómo ve América Latina China? Para los países latinoamericanos, China es un ejemplo, porque finalmente China logró sobrepasar todos los obstáculos que tenía y desarrolla su economía. Entonces, los países latinoamericanos y los africanos dicen, ¿cómo? China, que tenía una economía poco desarrollada,
cómo a partir de las reformas económicas ha logrado este crecimiento por 3 décadas del 10% y ha podido lograr ese lugar a nivel internacional que nosotros ni nos imaginábamos que podía tener hace 30 años. Entonces, por eso es que la ven como una importante fuerza emergente, una fuerza que tiene, por tanto, influencia en el sistema internacional. Entonces, como decíamos antes, se están tratando de perfeccionar los mecanismos de consulta, se están tratando de establecer diálogos bilaterales a alto nivel y, sobre todo, mantener esa vinculación que permita hacer oír su voz en organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, el Grupo de los 20, los BRICS, ¿no? Y otros organismos internacionales. Además, China, a medida que se siente un socio responsable en la comunidad internacional, ha estado enfatizando en la necesidad de contribuir a que se detenga, por ejemplo, el calentamiento global, el que se ponga énfasis en lo relativo a la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Entonces, es en estos puntos en donde China está poniendo un gran énfasis en los organismos internacionales y, repito, estos países, sobre todo los de América Latina, más que los africanos, están ayudándola para hacer oír su voz en estos organismos. ¿Por qué? Porque China, a pesar de ser un actor global económicamente, un país que ha desarrollado brillantemente su economía, sigue diciendo que es el mayor país de los países en desarrollo. Entonces, ella se siente como líder de estos países en desarrollo y por eso mismo dice que, bueno, se trata de salvaguardar los intereses comunes de estos países en desarrollo. Entonces, todos estos puntos los vamos a ver reflejados en la agenda de relaciones de China con América Latina. Ahora, China habla de esta relación de socios de cooperación global. ¿Qué quiere decir esto? Para China es una guía para desarrollar sus relaciones con la región de América Latina y también con la región de África. Para China es muy importante el que se fortalezca la unidad y la cooperación con todos estos países, ¿no? Y por eso mismo, como ustedes pueden ver aquí, pues esto ha constituido la piedra angular de la política exterior independiente y de paz de China. Entonces, lo que estamos viendo es que China está tratando de coordinar muy bien su estrategia hacia los países de América Latina y hacia los países de África. Está tratando de que se construya una relación que China dice estar basada en la igualdad, en el beneficio recíproco y en el desarrollo compartido. Esa asociación de cooperación integral que quiere ir desarrollando cada vez más. Como ustedes saben, desde el mediados de la década de los 90, China empezó a usar precisamente las asociaciones con otros países para enmarcar sus relaciones bilaterales y después sus relaciones multilaterales. Desde aquel entonces ha formado muchísimas relaciones de este tipo que yo digo que son jerárquicas porque a medida que se le añaden adjetivos a la asociación es como vemos que va fluyendo y se va profundizando, ¿no? Una asociación estratégica de cooperación, una asociación estratégica de cooperación integral, ¿no? Entonces, a medida que se añaden más adjetivos es como se va profundizando esa relación. Ahora, la cuestión de la relación
comercial entre los países de China y de América Latina. Ustedes pueden ver aquí cómo se ha desarrollado en esta gráfica, cómo se ha desarrollado el comercio entre China y América Latina. Cómo ha crecido exponencialmente desde el año del 94 hasta el año de 2014. Pero el problema ha sido con algunos países, y en este caso México, el desbalance que hay entre lo que México importa de China y lo que México exporta, de lo que China exporta a México y de lo que México exporta a China. Entonces siempre se ha dado este desbalance comercial y ese ha sido un punto de discusión siempre en las negociaciones entre México y China. En cambio, como decíamos antes, bueno, los países de América del Sur que le han exportado y le siguen exportando materias primas a China, pues son los que han logrado ¿no? Tener una ventaja en esta relación comercial con China. Aquí en este cuadro vemos la distribución por sectores de la inversión extranjera directa china en América Latina. Entonces, ¿cuál es uno de las características de esta inversión? Pues es que esta inversión se da en sectores estratégicos que son importantes para el crecimiento de la economía de China. Pero China también le ha dado créditos a los países de América Latina. Y estos créditos han sido importantes para algunos de estos países. Uno de los países que más se benefició de estos préstamos fue precisamente Venezuela. Ahorita vamos a ver en otro cuadro cómo China fue el que más recibió ayuda en este sentido de China. Pero desafortunadamente, con todos los problemas que se fueron generando en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez y ahora con el presidente Maduro, bueno, entonces lo que el gobierno chino ha hecho es ya no seguirle prestando dinero a Venezuela. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese punto. No. Aquí podemos ver las cantidades que le ha prestado China a países de América Latina. Desde 2005 le ha prestado más de 100.000 millones de dólares estadounidenses. Y como decíamos antes, Venezuela ha sido el más beneficiado, con más de 50.000 millones de dólares que pagaba en parte con los envíos de petróleo a China. Argentina ocupó el segundo lugar con 14.000 millones de dólares y le sigue Brasil con 13.000 millones. Pero la mayoría de todos estos préstamos van en proyectos de infraestructura que China está financiando aquí en América Latina. Aquí vemos cómo China crea el Fondo de Cooperación China-América Latina con 10.000 millones de dólares para invertir en las áreas de explotación de recursos y de infraestructura. Entonces se supone que todo esto va dentro de esta idea del desarrollo sustentable del continente latinoamericano. Ahora, China, precisamente porque se han dado críticas sobre su presencia en América Latina, sobre su inversión en proyectos de infraestructura, en la relación comercial que tiene con los países de América Latina, ha tratado de mostrar que respeta las características de cada uno de los países de América Latina, que respeta los convenios que se han hecho con cada uno de ellos, ¿no? Y que de lo que se trata, pues es de compartir experiencias, y que esas experiencias que ha tenido China en este proceso de desarrollo,
pues puedan servir también para que los países de América Latina puedan tomarlas en cuenta. Para los países de América Latina ha sido muy importante toda esta inversión de China en proyectos de infraestructura. Varios de estos países necesitaban, por ejemplo, inversión para desarrollar sus carreteras, para desarrollar las vías ferroviarias, para lograr mejorar sus puertos. Entonces, toda esta inversión de China pues ha servido precisamente para eso, ¿no? Ejemplos de esta inversión, bueno, es la construcción del nuevo puerto de Cuba, una conexión ferroviaria bioceánica entre Brasil y Perú, pero una de las obras más importantes era este famoso canal interoceánico en Nicaragua, que finalmente pues ha quedado parado. Hubo mucha controversia sobre la construcción de ese canal porque decían que bueno, iba a afectar a toda esta área de vegetación, de fauna, ¿no? Toda esta área tan importante en Nicaragua. Y bueno, finalmente, pues China ha logrado, a raíz de que estableció de relaciones diplomáticas con Panamá, que antes las tenía con Taiwán, pues ampliar sus relaciones y sus inversiones en Canadá, en el canal de Panamá. Entonces ya, ahorita para China es prioritario, ¿no? Todo este desarrollo que está teniendo en el área de Panamá. Entonces, como decía, pues se ha quedado parada esta inversión en Nicaragua. Aquí está el otro cuadro que les mencionaba sobre la inversión de China en América Latina, y aquí volvemos a ver cómo antes, pues Venezuela es la que más tenía inversión en toda esta área. Pero, bueno, desafortunadamente las condiciones de Venezuela no son las adecuadas para seguir prestándole dinero. Ahora, desde 2015, Xi Jinping empezó a hacer propuestas concretas sobre cómo se puede lograr esta relación de ganar-ganar, como ellos dicen, entre China y América Latina. Entonces crean este plan CELAC 2015-2019, en donde, bueno, se sigue enfatizando en los préstamos, en el incremento del comercio, de la inversión china en América Latina y sobre todo en lograr hacer operaciones en las monedas locales, saltándose ya el uso del dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque entre las nuevas políticas de China está esa, la de ir fortaleciendo cada vez más su moneda, internacionalizarla, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Y por eso mismo también los bancos chinos se han expandido en varias áreas de América Latina, como ustedes pueden ver aquí. ¿Para qué? Para financiar, ¿no?, todos estos proyectos, para lograr que el uso más frecuente del renminbi en las transacciones. Y aquí, bueno, se muestra, ¿no?, la ruta del ferrocarril bioceánico, ¿no? Pero África, ¿qué ha significado África para la República Popular China? África, desde la década de los 70, va a ser importante para la República Popular China. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, va a pasar un poco lo mismo que con América Latina. China va a necesitar el apoyo de esos países en las organizaciones internacionales. Y obviamente en ese periodo pues todavía predomina mucho la consideración ideológica, ¿no? China sigue hablando, ¿no?, de la necesidad de combatir el imperialismo, ¿no?, y los vínculos económicos todavía van a ser muy limitados. Y como decíamos antes, las décadas de los 80s y 90s van a ser muy importantes para que se empiece a desarrollar la relación económica. ¿Por qué? Porque África es un continente que tiene muchísimas materias primas, tiene
inmensos recursos naturales y por eso mismo es importante para China, además de sus mercados. Y lo mismo, China vuelve a utilizar esta idea de los foros para poder plasmar ahí todas las ideas, toda la estrategia que va a seguir en relación con estos países africanos. Y aquí vemos cómo ya desde el año 2000 se realiza el primer foro de cooperación China-África, en Beijing también. Luego se siguen llevando a cabo estos foros cada 3 años, y en cada uno de ellos lo que va a hacer la República Popular China es ir profundizando la relación con los países africanos, ir tratando de resolver los problemas que se han presentado con cada uno de estos países. Porque nosotros hablamos de África, ¿no? Pero África es muy diversa. Cada uno de los países tiene su problemática especial y entonces tiene que irse adecuando a las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos cómo mediante estos planes que se hacen en estos foros, se va tratando de ir adecuando la estrategia que se va a seguir en la relación con estos países. Ahora, el otro punto que también es muy importante y que ha hecho que se fortalezca no solamente la relación con los países de América Latina, sino también la relación con los países africanos. China siempre ha dicho que respeta los asuntos internos de los países, porque así como a ella no le gusta que se metan en sus asuntos, ella piensa que tampoco se debe de meter en los asuntos internos de otros países. Entonces, a veces China es criticada por esto, sobre todo porque en los países de África, bueno, ustedes saben cómo se han violado los derechos humanos, ¿no? Cómo China ha tenido relación con países muy cuestionables en cuanto a gobernanza, ¿no? Como Zimbabue y Sudán. Pero China dice, yo no me meto en los asuntos internos. Yo respeto a cada uno de estos países, ¿no? Esto es totalmente diferente, por ejemplo, a la posición de la Unión Europea, que la Unión Europea para dar financiamientos, lo primero que dice, ustedes tienen que respetar los derechos humanos, ustedes tienen que tratar de mejorar su gobernanza interna. Ahora, igual que América Latina, África ha sido aliada de China en los foros internacionales y China ha enfatizado que ella se solidariza con los países de África y que ella desea que la relación esté basada en la igualdad, en la consulta, consenso y beneficio mutuo. Sobre todo en esta región de África, China ha enfatizado en la necesidad de seguir una estrategia que ayuda a los países africanos a la eliminación de la pobreza. China ha tenido mucho éxito en la eliminación de la pobreza. Muchos millones de chinos han salido de la pobreza en todos estos años en que ha avanzado la reforma económica. Entonces, los líderes chinos piensan que se tiene que ayudar a los países africanos para que salten, ¿no? Y logren sobrepasar los niveles de pobreza. Y el otro punto que enfatiza China, hay que desarrollar las capacidades productivas en cada uno de estos países africanos y enfatizar en la cooperación sur-sur, que es totalmente diferente, ¿no?, a la cooperación norte-sur que se había dado en la relación entre países europeos, sobre todo, y países africanos. Aquí vamos a ver también cómo, al igual que con América Latina, a partir de la década de los 90 es cuando China empieza a enfatizar en la necesidad de invertir en los países africanos en infraestructura, agricultura, turismo, construcción, comercio y en la asistencia técnica, desarrollo cultural y educativo. Las reuniones de estos foros de cooperación entre China y los países africanos han tenido éxito en ese sentido. ¿Por qué? Porque hayan logrado reducir tarifas arancelarias en el comercio con China, ¿no? China ha cancelado deuda en algunos países y ha
también trabajado para el desarrollo de recursos humanos, para mejorar la educación y para mejorar también los servicios de salud. Y en esto yo creo que sí es muy importante la labor que ha hecho China en estos países, en la construcción de hospitales, en construcción de escuelas, en mandar personal que sirva para que le dé adiestramiento a otros profesores de ahí del área de África, ¿no? Pero también lo que hemos visto es el incremento de la inversión china en África, sobre todo en el área de petróleo, en países como Angola, Chad, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán y Zambia. En el procesamiento agrícola, en Namibia, en la producción de algodón y la fabricación de textiles en Zambia, por ejemplo. Y aquí, bueno, tenemos esta gráfica en donde nos muestra, bueno, cómo ha crecido el comercio con África, ¿no? Cuál ha sido el movimiento en exportaciones, en importaciones, ¿no? Y bueno, algunos países africanos dicen que los productos chinos también les hacen competencia desleal en sus respectivos mercados, que han hecho que algunas fábricas textiles se vayan a la quiebra, ¿no? Que los productos chinos han invadido varios del mercado al menudeo, y precisamente por esas cuestiones es que China ha tratado de discutirlas de manera bilateral con estos países y de manera multilateral en el foro China-África. Como decíamos antes, China lo que busca en África pues son todas estas materias primas que necesita, en donde, bueno, África tiene importantes yacimientos, ¿no?, de todas estas materias. También lo que vamos a ver es cómo China ha establecido zonas económicas especiales en África, como las que se establecieron en China en la década de los 80s, para que sirvan para impulsar el desarrollo de la economía de estos países, ¿no?, para que se impulse el comercio de estos países. Y como decíamos antes, ustedes pueden ver aquí todos estos ejemplos en donde vemos cómo China ha prestado cantidades importantes a los gobiernos africanos para desarrollar la infraestructura, para la construcción de escuelas, para la construcción de aeropuertos, ¿no?, de presas. Y aquí tenemos, bueno, varios ejemplos de lo que se ha hecho en varios de estos países. En el Foro de Cooperación China-África 2018, aquí volvemos a ver cómo el presidente Xi Jinping anuncia este nuevo financiamiento para África de 60,000 millones, ahí me faltó millones, de dólares, ¿no? Y aquí vuelve a enfatizar en los 5 no, en política que va a seguir China hacia África. No interferencia en el camino de desarrollo que escojan los países africanos, acorde con sus condiciones nacionales. No interferencia en sus asuntos internos. No imposición de nuestra voluntad a los países africanos. No vínculo político con asistencia a África. No buscar ganancia política en inversión, financiamiento y cooperación con África. ¿Por qué hace esta declaración el presidente Xi Jinping? Porque ha sido criticada la política que ha seguido China, sobre todo a los países africanos, porque dicen que, bueno, China se ha convertido en un país neocolonialista, porque llega a África como lo hacían antes los europeos, ¿no?, y está sacando los recursos naturales de estos países, está metiendo sus mercancías en sus mercados y está interviniendo también en sus asuntos internos, porque dicen, ¿por qué le vende armas a Sudán en esa guerra tan terrible, ¿no?, que se ha dado en ese país? ¿Por qué China invierte solamente en los lugares en donde sabe que va a tener una alta ganancia?
China dice que está tratando de darle trabajo a los africanos, pero en realidad ella trae sus trabajadores y trabajan en sus proyectos. Además, muchos de sus proyectos son intensivos en capital y no en mano de obra. Todas esas críticas ha recibido China en su relación con África. Es por eso que en este foro de 2018, pues Xi Jinping hace esta declaración, ¿no?, en ese sentido de que China respeta las políticas de los países africanos y que no interfiere en sus asuntos internos. Pero otra de las críticas que también se le han hecho es que con todos los préstamos que da, sobre todo a países que tienen gobiernos corruptos, ¿no?, gobiernos que son poco transparentes, lo único que ha hecho es que estos gobiernos sigan prevaleciendo, que no se dé un cambio político para bien y que tampoco se logre establecer una política económica que sirva precisamente para el desarrollo. Entonces, bueno, China con estas declaraciones de Xi Jinping está declarando, está enfatizando en que pues China sigue manteniendo estas características en su relación con estos países de África. Ahora, ¿cuáles son los retos en la relación de los países de América Latina y los países africanos en su relación con la República Popular China? ¿Qué es lo que hemos visto con respecto a China? Hemos visto cómo el liderazgo chino efectivamente ha seguido políticas económicas que han llevado al crecimiento y al desarrollo de la economía china. Hemos visto cómo a medida que han avanzado las reformas económicas, ese crecimiento de la economía se ha reflejado en el bienestar de la población china. Cómo varios sectores de la sociedad china han logrado tener un mejor nivel de vida. Y como decíamos antes, millones de chinos han logrado salir de la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque finalmente se ha mostrado perseverancia y se ha logrado transformar con ello y modernizar la economía china. Uno de los puntos que yo siempre enfatizo en mis conferencias es ese, el que en China se fijan objetivos y una vez que se fijan esos objetivos, se trabaja para cumplirlos y eso es bien importante, porque cuando nada más se establecen objetivos y no se cumplen, pues todo se queda a mitad del camino. El caso de China nos está mostrando que es importante la perseverancia en la persecución de objetivos. Ahora, el que se haya cambiado el modelo económico en China a partir de 2012, sí implica cambios también en la relación con los países de América Latina y con los países africanos, ¿no? Entonces, ese es un reto que se tiene que ir superando, y yo creo que de hecho se está superando con todas las negociaciones que se han hecho en los últimos años. Pero aquí lo más importante es ¿qué tienen que hacer los países africanos, los países latinoamericanos para poder aprovechar esa relación con China? Porque muchas veces se esperan muchísimas cosas de la relación y piensan que China les va a dar las soluciones para cada uno de sus problemas. Y eso no puede ser, porque al final de cuentas China persigue sus propios objetivos, China tiene su esquema, China tiene su programa de cómo va a seguir, de cómo va a ir avanzando. O sea, China tiene su proyecto. Y eso es lo que tienen que hacer
los países de América Latina y de África. Tienen que hacer reformas en cada uno de sus países, reformas necesarias para que ellos también tengan su propio programa de modernización económica y que así puedan tener un crecimiento sostenido. China no va a resolverles sus problemas, ese es el punto. Porque como decía yo antes, China tiene su propio programa y está pensando en función de sus objetivos que tiene, cuál es la siguiente etapa de la reforma económica, qué es lo que va a hacer China para hacer más competitivas sus empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los países de América Latina y los países de África tienen también que fijar sus objetivos, qué es lo que quieren en la relación con China, cómo van a negociar con China, ¿no? Y por ello, pues tienen que desarrollar estrategias, ¿no? Y establecer reglas para hacer más efectivo el uso de recursos que llegan desde China, ¿no? Y respecto de la inversión en infraestructura, por ejemplo, se le ha criticado también a China que, bueno, hace inversiones en infraestructura que la benefician a ella para sacar las materias primas y llevarlas más fácil a China. Bueno, aquí también los gobiernos de Latinoamérica, de África, también tienen que pensar en sus prioridades y deben de ponerlas sobre la mesa cuando están negociando con China, ¿no? Yo creo que de esta forma se puede hacer más eficiente la relación con China, se pueden aprovechar más los recursos que llegan de China y se puede estimular también con ello el comercio intrarregional y la formación de cadenas de valor regionales. ¿Por qué? Porque se necesita hacerlo. En América Latina, por ejemplo, no pueden toda la vida ellos estar exportando materias primas en el caso de los países de América del Sur. Ellos tienen que elevar sus cadenas de valor y tienen que transformar los productos, ¿no?, que están dentro del intercambio comercial con China. Es que solamente así se va a poder lograr establecer una relación más igual con respecto a China. Y se va a poder, como decía yo antes, aprovechar todo lo que está ofreciendo China en materia de inversión, en materia de financiamientos, ¿no?, y de intercambio comercial. Esto es muy importante que se tenga en cuenta por parte de los países latinoamericanos y los países africanos, que bueno, en el caso de África es un poco más difícil, ¿no? Porque en el caso de América Latina, varios países como Chile, como Argentina, como México, por ejemplo, ellos sí están tratando de establecer una base más sólida en la relación con China. Y bueno, con esto termino mi conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Hello, on behalf of UCCS, it's an honor for me to give you this participation certificate. Thank you very much for the information updates you provided to us. Thank you. Gracias. Thank you so much.
Sí, bueno. Perdón, Carlos, es que la doctora ya tiene que salir para una cita, pero bueno, la podemos canalizar por correo. ¿Sí? Bueno, pues bueno, llegamos al final de esta mañana larga y bueno, vamos a pasar a comer. Vamos a comer en el Salón Embajadores, que está aquí en el primer piso, subiendo la escalera, yendo hacia la salida del hotel, pasando la salida, está el Salón Embajadores. Vamos a comer ahí por 1 hora aproximadamente y regresamos aquí a las 4 de la tarde, si les parece. Viene el tema de la Alianza del Pacífico, el nuevo mapa económico global, la reforma fiscal de Trump, cómo obtener la residencia europea en Chipre, en fin, todavía muchos temas también de cómo hacer negocios en China. Entonces, si les parece, concluimos la mañana, pasamos a comer, los va a guiar aquí la señorita Mariel para el comedor y regresamos a seguir. Adelante. Ministry